Ciencia Audio. Yo soy Juan Manuel y pues vamos a continuar con el video anterior. Esta es la parte 2 técnicamente ya de las explicaciones de las especificaciones, o más bien de algunas de las palabras que solemos utilizar los audiófilos para poder describir las propiedades de un audífono. Bueno, pues ya más o menos expliqué lo que era el soundstage, cómo aprender a darnos cuenta de estas propiedades, de lo que es la escena sonora. De igual manera, en cuestiones de firma, pues ya puse algunos ejemplos de lo que es un sonido más brillante, un sonido más oscuro, de lo que es un sonido más cálido, un sonido más frío también. Y pues esas son como las partes que más se llegan a utilizar. Obviamente un sonido más neutral se encuentra en un sonido que no es ni cálido ni frío, sino que se encuentra equilibrado y tampoco es ni muy brillante ni muy oscuro. Como tal no existen las firmas planas porque ya habíamos visto que la gráfica de frecuencias pues jamás va a ser plana porque sería un desastre. Pero bueno, ahora vamos a pasar a dos conceptos, a dos características del sonido que normalmente solemos confundir mucho y que nos suelen dar bastante lata a la hora de querer definirlos o de querer como tal dar una explicación de qué es. En primera, lo que se conoce como tono. El tono en sí, pues obviamente para nosotros los músicos, un tono pues es una nota. Pero en el audio se utiliza tono, de igual manera también los músicos a veces lo ocupamos, como ya la firma de sonido, la afinación como tal final de todo el sonido de un instrumento, ¿no? Nótese que me refiero a la afinación o a ese balance tonal, al peso que van a tener ya al fin esas frecuencias, y de esta manera pues vamos a poder identificar lo que conocemos como tono, ¿no? Es un poquito complicado abordar este tema, pero entendámoslo de la siguiente forma. El tono hace más referencia hacia lo que es la firma de sonido en un auricular. No sé, precisamente te dicen tiene un tono cálido porque pues precisamente ya con eso entiendes. Si te dicen tiene un tono cálido y ligeramente oscuro, significa que pues precisamente están más elevados los graves y los agudos están más abajo. Si te dicen que tiene una firma en B, pues también hace referencia a esta parte, que sería que tiene los graves arriba y los agudos arriba, dejando los medios ligeramente abajo. Si te dicen que un auricular tiene un tono más brillante y frío, que muchas veces se confunde con analítico, significa que tiene los agudos muy arriba o los agudos más arriba y los graves más abajo. Que un auricular sea analítico significa que contiene el suficiente detalle como para poder analizar las canciones. No necesariamente significa que este va a ser forzosamente frío. Puede ser cálido y analítico si es que contiene la información suficiente en la zona de los agudos y de los medios y agudos para poder dar ese detalle y micro detalle. Va a poder ser analítico porque vamos a poder escuchar precisamente las características de las piezas que escuchemos, ¿no? de las canciones que escuchemos. Pero también, de igual, otra manera de entender es, o más bien otra cosa que hay que dejar en claro es que un tono, un balance tonal neutral, no implica que no van a haber graves. Al contrario, van a haber los graves suficientes para sonar de la manera adecuada a como se quiso que sonaran una vez que fueron grabados los instrumentos
dentro del estudio o dentro del el concierto. Entonces, algo neutro no significa que los graves se van a ir a la fregada, ¿no? Sino que va a tener cantidad equilibrada de graves, cantidad equilibrada de medios. Los medios no se van a quedar hasta abajo, van a estar ni muy arriba para que suene nasal, ni muy abajo para que suene apagado o ahogado. Van a estar en una zona que pues van a ser disfrutables, en la cual las voces se van a escuchar lo suficientemente cerca o lo suficientemente adelantadas como para poder prestarles la suficiente atención y van a sonar claras. Y de igual manera los agudos van a tener también lo mismo. No van a ser ni muy brillantes que lleguen a la sibilancia, pero tampoco van a estar apagados como para sonar como en el video anterior. Una guitarra sin agudos que suena horrible. Suena completamente, eh, pues también como ahogada. Suena súper oscura. Entonces tampoco va a ser eso. Una frecuencia neutra precisamente o balanceada va a ser que todos suenen donde tiene que estar. Es bueno tener al menos un auricular con este tipo de firma para que también nosotros podamos diferenciar los demás que consigamos o los demás que probemos, podamos hacer una comparación propia de cómo es que suena con respecto a ese. Va a ser una firma de referencia para nosotros, con la cual nosotros vamos a poder decir, ok, este es cálido, este es frío, este es más brillante, más oscuro, tiene una forma en B, porque pues precisamente ya vimos, no tiene una forma en U, que precisamente también es graves arriba, agudos arriba, pero la caída hacia los medios es más relajada, no es tan abrupta. Entonces, entendiendo esto ya como tal, lo que es el tono es esa afinación final, o es ese balance que tiene ya todos los tonos en general, o más bien todas las frecuencias en general, es lo que nos van a dar el tono de un audífono. Entonces, teniendo más o menos en claro qué es, cómo funciona lo del tono, igual si nosotros aplicamos un ecualizador vamos a mover el tono del audífono, ¿sí? Hasta ahí. Vamos a cambiar su sonido, sí, pero vamos a estar moviendo el tono del audífono del equipo. Es lo que vamos a cambiar. De igual manera, los potenciómetros de tono del instrumento lo que cambian es precisamente su afinación, porque pueden reducir medios, pueden aumentar medios, pueden reducir agudos, pueden aumentar agudos, pueden reducir graves, pueden aumentar graves, pero no van a hacer que suene diferente. Aquí viene lo interesante. ¿Qué es el timbre? Bueno, pues el timbre ya es el conjunto de lo que es el tono más los armónicos y las propiedades de resonancia que tiene ese instrumento o ese sonido en específico o ese equipo en específico que le van a dar las características propias para que nosotros podamos diferenciarlo de algún otro. Listo, una disculpita. Mi computadora empezó a jugar carreras ella sola, empezó a apretar el acelerador, pero pues se le olvidó eh, que nada más es revolucionar a lo pendejo. Y aparte ya se me está empezando a hacer voz de piedroso. Y bueno, ya que tenemos en cuenta lo que es el tono, podemos definir mejor el timbre. Y como lo decía, cálmate, chingadera. este, como lo decía, el timbre ya es el conjunto del balance tonal que tiene un instrumento o un equipo. Y también los armónicos que genera, que es lo que le van a dar precisamente ya en conjunto todas las características que sumadas van a poder hacer que nosotros lo diferenciemos de otra cosa. La forma más fácil de explicar esto, para mí, con mi experiencia de músico, pseudo músico, es cómo diferencias una trompeta de un trombón, de un piano, de un violín. Si los cuatro están tocando exactamente el mismo tono sobre la misma octava. Los cuatro van a producir la misma nota, exactamente la misma nota, van a resonar juntos, sí.
Pero audiblemente tú vas a poder distinguir a ojos cerrados cuál es cuál. Sí. ¿Por qué? Por el timbre específico que tiene cada uno de estos instrumentos. El timbre es la suma de esas capacidades sonoras o la suma de todas esas características que tiene que le van a dar la propiedad de tener una identidad específica. Por eso es que un piano de cola sale tan caro porque está tan bien hecho que tiene un timbre muy específico que te va a dar un sonido muy específico que es exquisito para muchos y muy apreciado también. Pero pues precisamente no es barato poder hacer ese tipo de timbres. De igual manera, en violines, por ejemplo, hay instrumentos que son muy baratos, desde los 700 pesos, aproximadamente $35, hasta unos que son muchísimo más caros. Y todos van a sonar a violín a final de cuentas, pero no todos van a tener la calidad del sonido. Sí van a tener ciertas cualidades que le van a dar el timbre de un violín, pero también va a depender de la calidad de los materiales que también esté hecho. Su timbre va a ser de violín, sí, que también esté logrado va a depender de la calidad de los materiales y de la manufactura. Entonces, nosotros vamos a poder diferenciar lo que es el timbre precisamente porque para nosotros va a ser la identidad, ya sea del instrumento, del equipo. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, la cuestión de los planares magnéticos, si es un timbre porque es característico de casi todos los planares magnéticos. Hay algunos que no lo tienen muy atenuado, pero no podemos decir que es un tono porque los diferentes planares tienen diferentes afinaciones dependiendo del modelo y no todos suenan igual, pero dentro de sus características, si hay algo que suena muy parecido entre unos y otros. Una forma más fácil de también o más práctica para poderla utilizar en este razonamiento es el timbre vocal. La voz, obviamente, por ejemplo, la voz de los hombres suena dentro de cierto rango de frecuencias y muchas veces tenemos voces parecidas. Poder hacer imitaciones de ciertas personas es poder imitar su timbre de voz particular. Así sea, no sé, la voz de Bunbury. Bunbury es completamente reconocible para nosotros porque tiene un timbre muy específico de voz. A diferencia, por ejemplo, de, eh, no sé, este cuate de elefante. Igual tiene un timbre muy diferente, bueno, no tan diferente, pero sí un tipo característico. Y pues si nosotros escuchamos a uno o a otro, aunque estén cantando canciones diferentes a las que normalmente cantan, aunque estén cantando ambos la misma canción que no pertenezca a ellos, vamos a poder identificar cuál es la voz de Bunbury, cuál es la voz del vocalista de Elefante, o del güey de Zoe, o del güey de cualquier otro grupo que sea muy conocido. Podemos diferenciar entre las diferentes voces porque todos tenemos, o bueno, todos tenemos hasta cierto punto un timbre particular que pues obviamente se va a asemejar a alguien más en el planeta o a algún otro artista, o nos va a dar, tal vez nuestras capacidades vocales nos van a dar la, la ventaja de poder acercarnos hasta ciertos timbres para poder imitarlos. Entonces, entendiendo que precisamente es esta zona de la identidad, podemos también dar como tal que precisamente los auriculares también tienen un timbre particular en algunas ocasiones. Hay algunos timbres muy genéricos que precisamente cuando los escuchamos decimos, suena más o menos a este, o suena, no sé, a X, ¿no? No decimos, al referirnos al timbre, no decimos suena como tal, uh, suena en V, o suena en U, o suena en W, sino que más bien decimos, tiene un timbre algo metálico. No sé, por ejemplo, con el Sibga, el SW001, tiene un timbre muy particular que le da la resonancia de la madera, que lo hace muy agradable al oído para ciertas cosas.
pero sí es un timbre muy específico de ese audífono. De igual manera, tuve chance de probar los IE200, los IE600 de Sennheiser, y son buenos audífonos, pero tienen un timbre muy metálico. Suena este sonido muy metálico y precisamente en los instrumentos, una vez que, por ejemplo, que podemos escuchar diferentes instrumentos o que estamos acostumbrados a escuchar, a ponerle atención a los instrumentos, podemos darnos cuenta de que el metal sí le da un cierto timbre a los instrumentos que pues los hacen sonar con esa identidad. A diferencia de las maderas, que suena un poco más apagado, un poco más bofo el sonido, porque pues precisamente la madera, al ser más porosa, permite que se absorba un poquito más el sonido y no rebota de la misma manera que lo hace en los instrumentos o en este caso en los auriculares con un cuerpo metálico. Le da un sonido diferente, le da un timbre diferente. Eh, Precisamente porque estos pequeños poros que llega a tener la madera suele absorber o suele atenuar las frecuencias más agudas en muchos de los casos, lo cual pues permite que tenga una especie de sonido con un cuerpo mayor y un poquito menos agudos. De igual manera, por ejemplo, podemos diferenciar, y esto sí lo voy a dejar con un ejemplo audible, entre un bajo y una guitarra. Y esto se da por dos cosas. Una, la longitud de las cuerdas le dan su timbre particular, y la otra, el calibre de las cuerdas le dan también un timbre particular. En este caso, en este ejemplo, ambos los toqué mismas notas sobre la misma escala, en la misma octava, pues, y ambos los toqué con los dedos. Entonces, no podemos decir que ese timbre o ese cambio se pudo percibir gracias a que lo ejecuté diferente o a que, no sé, a que lo toqué en otro rango. No, están tocados en la misma zona, están de la escala, es la misma octava, misma frecuencia de ambos, pero cada uno va a tener su propio timbre precisamente porque, pues, son timbres particulares del bajo y de la guitarra. Espero que puedan identificarlo y pues los dejo con ese ejemplo rápido. Y bueno, también en el video pasado comenté que las pastillas de guitarra pueden ser humbuckers o single coils y también le dan un timbre diferente, precisamente porque unas tienen más cuerpo, tienen más son un poco más con más ganancia, y las otras pues normalmente tienen un sonido un poco más flaco y más brillante. También dejo los efectos, bueno, dejo el ejemplo audible aquí abajito. Otra vez aquí abajito, qué pendejo. Dejo el ejemplo audible y ya. Se pueden escuchar las diferencias entre una y otra, y precisamente ya como músico también esto en específico como guitarrista suele ser bastante disfrutable el poder distinguir así de una canción, pues con qué tipo de, bueno, más bien con qué tipo de pastilla está tocado, si al menos si es humbucker o single coil, si es una pastilla que está cercana a la zona de los agudos, o si, bueno, más bien a la zona del puente, o si es de las que estamos pegada a la zona del cuello. Les digo, son herramientas que a muchos nos ayudan para poder disfrutar más la música, que a final de cuentas, pues ese es el fin de, como tal, del hobby, ¿no? Y bueno, um, tomando en cuenta esto del timbre, pues ya podemos aprender a diferenciar entre lo que es el tono y el timbre, a poder distinguir cuando nos dicen pues, qué timbre tiene, poder dar una descripción más o menos de un tipo de timbre del audífono como tal, cuando nos dicen qué tipo de forma de sonido tiene o qué tono, cómo está entonado más o menos esta cosa, cómo está afinado, ya podemos decir pues más o menos cómo es la gráfica o cómo lo escuchamos nosotros, ¿no? Poder dar las características del sonido, y en caso de que no sea así, pues por lo menos si vemos un video de algún reviewer, entender mejor a lo que se está refiriendo. Y bueno, pues justamente ya también entender que es los armónicos que genera
precisamente el metal dentro de un instrumento, los armónicos que se generan por la madera, los armónicos, por ejemplo, que genera una guitarra acústica, pero con cuerdas de metal, van a ser diferentes o van a sonar con un timbre diferente de cómo suena una guitarra acústica con cuerdas de nylon. Y pues hay infinidad de instrumentos, hay infinidad de marcas, modelos que tienen sus timbres particulares. Y pues espero que este video les ayude también a poder escucharlos mejor, a poder identificarlos mejor y pues sobre todo a poder disfrutarlos mejor. Pues por ahorita eso fue todo. Cualquier duda, de nuevo los invito a que dejen sus comentarios. Estoy a sus órdenes y pues es un placer seguir aquí intentando explicar parte del maravilloso mundo del audio. Muchas gracias y que pasen muy buena noche.